Bueno, gracias a todos, gracias a los que esperaron por la confusión del horario. Mi nombre es Brian Frojmowitz, tengo 18 años, estudio la licenciatura de Ciencia Política en el UCEMA, junto a Leandro Cohen, que acá está, no lo veía. Organizamos este evento, somos ambos coordinadores de Estudiantes por la Libertad. En primer lugar, agradecemos a SEADE por el espacio y obviamente yo decía en Facebook a estos tres grosos, que son los grandes exponentes de distintas corrientes del liberalismo. Y es muy interesante porque cuando nos pusimos a organizar este evento, dijimos populismo. Pero si se dan cuenta, tenemos un juez, tenemos un licenciado en ciencia política y tenemos un filósofo. No tenemos economistas. Y yo creo que esto es un factor clave si queremos analizar el populismo. Porque está bien el economicismo, está bien los datos, pero uno tiene que ir a la real causa de por qué estamos en contra del populismo. Y por eso digo que hay que ir contra el economicismo en esta situación. Entonces, ¿por qué estamos en contra del populismo? Y yo creo que hay un principio básico que plantea el populismo como plantea todo colectivismo, que es el polilogismo, es decir, que los seres humanos se agrupan, tienen distintos grupos y tienen distintas formas de razonamiento entre ambos grupos. Imagínense ustedes ese grupo A y ustedes ese grupo B y tienen distintas formas de razonamiento que son inconmensurables. Llámese nación A, nación B, o llámese en términos marxistas burgués y proletario. Una enemistad esencial que después nos explican cuáles son las razones sociológicas o antropológicas de esa enemistad, pero así lo llama Mises un concepto polilogista. Cada quien tiene su razón universal y no se puede dialogar. Y acá una de las claves. El populismo, al plantear la diferencia entre pueblo y antipueblo, impide la posibilidad de dialogar. Y otra cuestión clave que nos atiene a este concepto es la imposibilidad de cooperación social, que es la clave, a mi entender, y creo que al de muchos más, de un sistema próspero. Es un sistema que coopera socialmente. Ya sabemos desde Adam Smith que la cooperación social genera riqueza y progreso. Pero ¿cómo pueden cooperar grupos que son esencialmente que están en oposición, en una tensión esencial? Son grupos que no pueden cooperar y así impedimos la cooperación. Y también metiéndome un poco más en lo que es mi rama de estudio, que es la ciencia política, hay un autor que se llama Friedrich, que él habla de cómo se construyen los órdenes políticos. Él dice que el orden es el procesamiento de las diferencias. Y entonces hay tres maneras de procesar las diferencias. Una es la anarquía. No hay procesamiento de diferencias, hay una lucha de seres que no están regulados por ningún Estado de Derecho, ninguna ley, etcétera. No me estoy metiendo en narcocapitalismo, estoy metiendo en anarquía como concepto en la ciencia política. La otra es la paz de los cementerios, la ausencia de libertad de expresión, la carencia de pluralidad. Y la otra es la del sistema liberal, que ¿cómo es ese procesamiento de diferencia? Es una coexistencia de pluralidad de subjetividades. Distintos seres que son distintos por su noción de nacer, que ya nacieron distintos, como dice Hannah Arendt, que ¿cuál es la condición realmente que nos hace humanos? Es que al nacer somos una radical novedad. Cada uno es distinto del otro y en esa capacidad de accionar genera pluralidad. Y eso es la clave que no deja un sistema que dice que usted es el pueblo, usted es el antipueblo, el pueblo genera todo lo bueno, el antipueblo genera todo lo malo, y entonces usted al ser el antipueblo no puede generar nada bueno. Entonces no hay posibilidad de que se construya una sociedad en vínculos dialógicos. Y ese procesamiento de las diferencias no tiene que ser un acuerdo, porque la sociedad es conflictiva, sí, pero ¿cuál es la manera de resolver esos conflictos? Es la clave de toda la construcción de un orden político. Por eso, el orden político liberal se opone claramente al populismo, porque sostiene que hay una coexistencia pacífica de la pluralidad de subjetividades. Ya para ir cerrando, yo sostengo que hay que estar en contra del populismo por un imperativo categórico, es decir, un valor moral, aplicando términos kantianos. Hay un valor moral que es el de la necesidad de una sociedad plural y en donde coexistan subjetividades, que es el que nos tiene que atener a combatir el populismo. Y como ponía el otro día en Facebook, yo cito un montón de autores, puedo hablar de Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Hannah Arendt, Martin Buber, Tzvetan Todorov. Todos ellos tienen una preocupación esencial de, algunos de la filosofía de la ciencia, otros de la política, de cómo hacer dialogar cosas que parecen opuestas, conjeturas y refutaciones, paradigmas inconmensurables, núcleos centrales, pluralismo metodológico, en el caso de Todorov la democracia liberal de cómo es,
en el caso de Arendt, el tema del totalitarismo. ¿Cómo hacer para posibilitar ese diálogo? Que el populismo no lo genera, no lo posibilita. Y quiero terminar con una frase mía, con una frase no mía, pero una frase que viene de la tradición judía a la cual pertenezco, que dice, Kol haolam kulo, que dice, el mundo entero, Gesher Tzar Meod, es un puente muy angosto. Be'ahikar lo lefajed klal, que lo principal es no temer jamás. Y eso creo que es la principal clave para luchar contra los populismos. No temer jamás. Muchas gracias. No, me han seleccionado a mí así, medio... Bueno, mi nombre es Mauricio Vázquez. Primero que nada, muchas gracias a la gente de Estudiantes por la Libertad por este honor y a OSADE por tener la oportunidad de compartir panel con Ricardo y con Gabriel Zanotti, que ha sido mi profesor y en gran medida mito fundante, digamos, de mi liberalismo. Cuando Brian me invitó a hablar de populismo, yo apliqué algo que aprendí en la Universidad de Buenos Aires, que es nunca contestar la consigna que te piden. Así que cuando él me dijo, hablame de esto y esto, yo dije, no, vamos a hablar de otra cosa. Y primero que nada, porque me parece que el concepto de populismo trae algunos problemas, y en esto agradezco, por ahí atrás está un amigo que es un gran académico, Fernández Gasalla, que él hace un tiempo... tenemos la costumbre de whatsappearnos, como se dice ahora, y discutir temas así gran parte del día. Ahí agradezco a mi mujer la paciencia que me tiene cuando hacemos esas charlas doctrinales. Y me pasó un paper de un doctor en ciencia política de la Universidad de Buenos Aires que se puso a rastrear el concepto de populismo para ver qué es el populismo y si en realidad no hay lo que este hombre, Santiago Leira, llama un estiramiento conceptual. Y en esto voy a ir un poco rápido porque es simplemente demostrar que cuando hablamos de populismo bien no sabemos de qué estamos hablando, o que por lo menos puede ser entendido desde distintas aristas. Ahora, en esto, yo soy licenciado en Ciencia Política, hoy en día soy docente, pero antes que todo eso he hecho mucho tiempo política, y el que hace política está de alguna manera sesgado por esto que se llama la filosofía de la praxis, que no es un monopolio conceptual de Marx, sino que ya viene, digamos, de la larga tradición clásica de Aristóteles en adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de hacer una charla ahora de a ver qué entendemos o no por populismo, a mí lo que al final me interesaría dar es algún rastreo o alguna propuesta de cómo de alguna manera generar algún tipo de antídoto al populismo, porque si de acá nos vamos simplemente con la descripción, creo que no terminamos aportando demasiado. Decía al principio, Leiras marca que hay 4 oleadas del concepto de populismo, ¿no? Una que tiene que ver con la tradición rusa, comienzo de la revolución. Está esta idea de fondo en la revolución rusa de que el campesinado debe hacer la revolución, pero del otro lado está la idea de Marx de que hay que llegar a un estadio en el cual el advenimiento del capitalismo permita esa revolución. Más o menos el que está en ciencias sociales eso lo conoce. La cuestión de fondo es que quienes fueron reconocidos como populistas en ese sentido, eran los que concebían la revolución desde el punto de vista del campesinado. Es decir, nosotros como campesinos podemos lograr esta revolución sin llegar a que las élites nos ilustren y nos acerquen al capitalismo, ¿no? Como un salto en el cual que de alguna manera es lo que terminó pasando. Se reconocieron entonces al interior de la revolución rusa como populistas los que de alguna manera formaban un antagonismo con esas élites. Élites que terminaron siendo las que terminaron de alguna manera dirigiendo la revolución, ¿no? En mente tengo a Stalin ahora en la cabeza. Lo paradójico, y tal vez sea sorpresivo para ustedes como lo fue para mí, es encontrar que ya en 1892 hay un proceso similar de uso de la concepción de populismo en Estados Unidos. Con la formación de un partido, y esto lo quiero citar textual, del Partido del Pueblo, fundado en 1892, que tenían como consignas, y acá paremos la oreja porque tal vez nos parezca medio parecido a algo que pasó después en lo que se llama tercera oleada, que es la latinoamericana. La plataforma política del Partido del Pueblo norteamericano planteaba la acuñación ilimitada de plata, la confiscación de la tierra en manos de especulativas y absentistas, el impuesto progresivo sobre la renta, reducción de la jornada laboral, reformas al sistema electoral,
reducir la corrupción de las grandes compañías, propiedad estatal de los ferrocarriles, teléfonos y telégrafos y la restricción de la inmigración. Esto que tranquilamente nosotros lo podríamos después sindicar en otra etapa del populismo, a la Perón, digamos, ahora voy a eso, ya existía antes del comienzo del 1900 en los Estados Unidos. ¿Y quién estaba detrás? De nuevo, los campesinos lo que hoy en día se dice despectivamente los rednecks, que se sentían como herederos de la democracia norteamericana por haber conquistado el oeste y etcétera, etcétera. Es decir, de nuevo, era el pueblo contra la corporación o contra la élite. Algo de esto, si bien no me quiero desviar mucho de la conversación, algo de esto está presente todavía en ese conflicto que subyace en Estados Unidos con los grupos confederados, que en algún momento también se articularon hace unos años con el Tea Party, que tienen algo que ver en su versión extrema con lo que fue el atentado en Oklahoma City en el año 95, si no me acuerdo mal, que se terminó sindicando únicamente a Timothy McVeigh, que voló una sede del FBI. Esto también se ve en una película muy buena. Tengo la costumbre que me heredó Don Zanotti de enseñar las cosas a través de películas, que es Intriga en la calle Arlington. Digamos, en esa película se ve también cómo subyace al interior de Estados Unidos una especie de tensión entre gente que ve en el poder de Washington una amenaza. Bueno, originalmente se puede rastrear esos grupos en su componente político partidario a 1892 con la formación del Partido del Pueblo, que finalmente se disolvió. La segunda oleada de populismo, va a decir Leiras, es la latinoamericana, y que tiene mucho de esta dicotomía campo-ciudad. El concepto de populismo ahí lo que adquiere es la particularidad de la inserción de grupos no representados en el sistema político. ¿Y por qué digo esto? Empecemos a parar la oreja de que no necesariamente, y no me tire con nada acá Brian, no necesariamente cierta acepción de populismo es negativa. Y con eso hay que tener mucho cuidado, por lo menos desde la ciencia política. Son movimientos que sacralizan en algunas versiones un antagonismo esencial, y ahí sí está lo que decía Brian, y por el otro lado son movimientos que, y esto les va a sonar muy parecido, ¿no? Muy conocido, no parecido, son movimientos que tienen políticas redistributivas, adelante de todo, un líder carismático, voy a volver al final de la charla con esto del líder carismático, y no tienen una ideología precisa. De alguna manera peronistas somos todos, ¿no? La tercera oleada del uso masivo de la palabra populismo fue en los años 90, con lo que se conoció como Consenso de Washington y la aparición de algunos líderes, de nuevo en Latinoamérica, que apelaban al pueblo, pero con una visión reformista y en algunos puntos hasta, de alguna manera, y estando en esta casa, lo voy a decir entre comillas, desde una perspectiva liberal. Presidentes como Menem, Fujimori, Collor de Mello y Cardoso también fueron sindicados en su momento como populistas. Después ya viene la cuarta oleada, que es la que tenemos más presente porque los seres humanos solemos recordar las cosas cuando nos duelen, y esta nos pegó bastante fuerte, que fueron así ya la de Chávez, la de Néstor, la de Correa, la de Evo, la de Lula y la de Mujica. Los amigos chilenos suelen zafar de todo y de esta también zafaron. Pero que también, mucho cuidado acá, se puede encontrar en Haider en Austria, en Jean-Marie Le Pen en Francia, en Umberto Bossi y en Matteo Salvini en Italia, ¿no? Y algo de Berlusconi también ahí dando vueltas. Entonces, no es un fenómeno naturalmente latinoamericano, aunque en las conclusiones de este autor, de Leira, va a decir que en Latinoamérica esto por varias razones pega más fuerte. No todos los movimientos tienen el mismo nivel de antagonismo, pero esta cuarta oleada sí tuvo mucho de antagonista, oligarquía versus pueblo, ¿no? Y herencia de la redención la tiene el pueblo versus la oligarquía. Pero acá es cuando a mí me gustaría hacer una pausa. Si nosotros nos hacemos un juego mental y nos remontamos a la antigüedad clásica, hay un momento en el cual Occidente hasta el día de hoy reivindica un proceso que podría ser sindicado desde la ciencia política como populista, que es el momento en el cual Clístenes de Atenas empieza a apelar para la legitimación del gobierno en el pueblo y ya no en las élites gobernantes.
Y eso que es el advenimiento de la democracia, o de las postrimerías de la democracia, que hoy en día son uno de los pilares de la República. El gran problema es que a veces nos olvidamos de los otros, pero uno de los pilares de la República es el sistema democrático, tiene mucho que ver con dejar de legitimar el gobierno pura y exclusivamente en mitos antiguos, o en la herencia de sangre, o en el mandato divino, y empezar a legitimarlo en el apoyo del pueblo. Y desde ese punto de vista, la incorporación del pueblo al sistema político, el que sea, también puede ser perfectamente sindicado como un proceso populista. ¿Y qué me preocupa a mí de acá de fondo? El uso de la palabra populista, y acá voy ya más a la filosofía de la praxis, ¿no? ¿A qué podemos hacer con esto? Hay que tener mucho cuidado con usar populismo de manera despectiva, porque muchas veces para quien lo está escuchando del otro lado suena a clasista. Y eso es absolutamente contraproducente. Si uno quiere combatir esto que Brian describía muy bien al principio, lo peor que le puede hacer sentir a su interlocutor es que se lo dice desde un nivel de superioridad, y mucho menos ser visto por el interlocutor como una clase alta que denosta al pueblo. Porque eso lo único que termina favoreciendo son las visiones más antagónicas, en las cuales después mejor germina el populismo. Sí me gustaría retomar, para cerrar esto, hay una definición que hace Aristóteles entre qué regímenes son buenos y qué regímenes son malos. No necesariamente tienen que ver con quién gobierna. O sea, Aristóteles admite que puede ser un buen gobierno el del uno, la monarquía, el de varios, la aristocracia, o la democracia, que es el de muchos. Pero dice, el de muchos generalmente es el de muchos y pobres, porque como bien sabemos, a lo largo de la historia los ricos han sido menos que los pobres, y sigue siendo aún así hoy, a pesar de este proceso espectacular que ha generado el capitalismo de generación de riqueza a nivel mundial, son más los pobres que los ricos. Pero va a decir Aristóteles, un buen gobierno es aquel en el cual se gobierna para todos y no para uno mismo. Y eso vale perfectamente para el monarca, o sea, se gobierna en favor del bien común. Y eso vale perfectamente para el monarca, vale perfectamente para la aristocracia, pero también vale perfectamente para un régimen democrático. Porque si el demos, cuando es mucho y pobre, gobierna solamente en favor de los muchos y pobres y en contra de los otros segmentos de la sociedad, ahí estamos frente a un mal gobierno. Y ahí sí podemos empezar a delinear una interesante, propongo yo, definición de populismo, como aquel gobierno que, de alguna manera, y ya lo dijo Brian al comienzo, se funda en un antagonismo y no que trata de gobernar en favor de todos, aún de los otros segmentos, que podría ser en la antigüedad clásica el aristocrático o el monárquico. Segundo punto que me gustaría tocar. Hay una definición de populismo que es típica de los economistas, que tiene que ver con aquellos gobiernos que favorecen políticas de corto plazo en contra de políticas de largo plazo. Y se hace muchísimo hincapié en eso. Y es más, generalmente cuando se hace eso desde la economía, de alguna manera se denosta a los latinoamericanos en el sentido de estos pueblos de Latinoamérica que suelen elegir lo fácil, lo de corto plazo, y no esas políticas de largo. Y a mí ahí lo que me gusta hacer es prudente y decir, ¿cuán populista no fue el pueblo alemán en el momento del advenimiento de Hitler? Cuando pasaban por una hiperinflación, cuando se había instalado toda una mitología que estaba fundada en que los aliados les habían robado el futuro, de que los bancos en manos de los judíos tal cosa, y etc. O sea, todo ese resentimiento, que es un punto que voy a tocar más adelante, estaba absolutamente en su pico, no se veía un futuro como el que hoy tiene Alemania, y el pueblo alemán también de alguna manera eligió lo fácil o contrario a políticas de largo plazo fundadas en la racionalidad. El sesgo economicista para el análisis del populismo está presuponiendo, y esto es típico de los economistas, lo digo con mucho respeto, pero es parte de su formación, está sesgado por un tipo de racionalidad que rara vez se verifica en las personas. La verdad que la neurología cognitiva hoy nos demuestra que la mayoría de todos los que estamos acá
frente a una pulsión básica, todo nuestro cerebro se alinea por la satisfacción de esa pulsión. Por tanto, hoy ya no hablamos de sujetos racionales, sino de sujetos que eventualmente y bajo ciertos contextos logramos ser racionales. Entonces, culpar a un pueblo como el latinoamericano de caer en trampas populistas, primero voy otra vez a la filosofía de la praxis, no sirve para nada. Porque de nuevo genera como una especie de rechazo y resentimiento. Y segundo, no explica demasiado, porque la verdad es que todos los pueblos suelen caer en esta trampa del populismo, entendida como las políticas de satisfacción rápida versus las políticas de largo plazo. Y ahí me gustaría hacer una página al pie. La cuestión de fondo no es que tengamos que caer en políticas de largo plazo y de corto plazo y no tenga solución el problema. La cuestión es cómo vendemos esas políticas de largo plazo, lo cual no es esta charla en particular la que me convoca, pero es algo que a los liberales nos cuesta horrores, porque creemos que haciendo una curva de Walras ahí en el pizarrón la gente ya racionalmente entiende el liberalismo y hay que convencerlo, lo cual no va a pasar nunca. Pero de nuevo, no es que no se pueda hablar de política de largo plazo o hacer política de largo plazo. La cuestión es cómo lo vendemos. Nadie vende bueno, no tengo acá, se lo digo a mi mujer, pero nadie vende un Samsung, un iPhone contando racionalmente cómo funciona. Entonces, ahí seguimos teniendo un problema. Y para ir terminando un poco esta exposición. Si vamos a la Biblia, son múltiples los versículos que hablan sobre la envidia. Y la envidia no es solamente algo de las abuelas, la cintita roja o una cosa media esotérica, mística. Yo estoy bastante convencido que la envidia es inherente a la naturaleza humana. De hecho, para quienes quieren rastrearnos la Biblia, ya en el comienzo, en aquel problema entre Caín y Abel, hay un problema de envidia. Pero después sigo, ¿no? Porque estuve haciendo un poco la tarea. Lo tenemos en Proverbios 23:17, Corintios 13:4, Pedro 2:1, Hechos 17:5, Romanos 1:29. Son todos versículos que hablan sistemáticamente de la envidia. ¿Qué quiero decir con esto? Nada más que para proponer una mirada. La envidia no es moco de pavo. No es moco de pavo. ¿Quieren salir de la Biblia? Vamos a Maquiavelo. El príncipe no solamente tiene que ser virtuoso, con todo lo que significa para Maquiavelo ser virtuoso, no solamente tiene que tener fortuna, como si pudiera hacer algo, pobre tipo, encima para tener fortuna, sino que aparte, dice Maquiavelo, sistemáticamente debe cuidarse de la envidia. Lo cual ya van dos libritos interesantes como para tener en cuenta que el tema de la envidia no es una tontería. ¿Quieren ir a la literatura? ¿Qué decía Borges de esto? El tema de la envidia es muy español, decía Borges. Los españoles siempre están pensando en la envidia. Es más, para decir que algo bueno dicen, es envidiable. Y si hay un pueblo que está influenciado por los españoles, presente, ¿no? Los argentinos. El tema es que la envidia no necesariamente es un motor de la acción. No necesariamente. La envidia se empieza a transformar en un problema, y acá sí quiero ir un poquito más despacio porque es un punto focal de la conversación. Cuando la envidia se transforma en resentimiento, que no necesariamente son sinónimos. Nietzsche va a decir que el resentimiento nos vuelve esclavos, nos ata a un momento y nos impide actuar. El resentimiento ya no es como la envidia, porque la envidia, en última instancia, a veces funciona como un motor o como una mira. Yo puedo envidiar eso que tiene el otro, aquello que logró el otro. Me genera una molestia acá. La hemos todo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, la hemos sentido absolutamente todos. Por eso yo digo que la envidia es inherentemente humana. Es uno de los sentimientos humanos básicos. Es una emoción en realidad. La sentimos, pero ahí después está qué hacemos con eso. Si la envidia nos marca hacia dónde gira el mascarón de proa y comenzar nuestro camino para alcanzar eso que hemos visto en el otro y que deseamos, no es grave. En última instancia es una especie de señal. Che, esto que tiene aquel me gusta.
el auto que tiene aquel me gusta, la casa que tiene aquel me gusta, el título que tiene aquel me gusta. Ahora, la envidia no es el resentimiento, porque el resentimiento, y en esto voy a tomar algo que dice Echeverría, que es un pensador chileno que está sindicado para el mundo de coaching, pero es bastante más interesante que lo que conocemos del coaching. Echeverría va a decir que el resentimiento es producto de la envidia más, como una fórmula matemática, la percepción subjetiva de que no podemos alcanzar eso que deseamos y que, segundo componente de la ecuación, eso que yo quiero alcanzar me lo han quitado o me han quitado las herramientas para alcanzarlo. Entonces ya el resentimiento es una fórmula de 3 factores: envidia y sensación de impotencia y sensación de haber sido lacerado en mi dominio. Y ahí ya hay otra cosa, porque yo estoy absolutamente convencido hoy que el máximo motor del mundo no es el amor, sino que es el resentimiento. Es muy fuerte el resentimiento como emoción. Y es bien humano, no es abstracto. Y ahora repasemos un poquito qué pasa en Latinoamérica, porque decía al principio que Leiras encuentra que en todo el mundo y a lo largo de la historia hay procesos que pueden ser sindicados como populistas, pero que acá en Latinoamérica germinan como el pasto. Y fíjense, voy a hablar un poco de Latinoamérica, un poco de Argentina. Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Debe ser uno de los libros más leídos por los latinoamericanos. Lo batiza así y chorrea resentimiento. Chorrea, podés fritar una milanesa ahí arriba. ¿Y cuál es el argumento de fondo? Somos lo que somos y nunca seremos otra cosa porque alguien vino y X. Fíjese el discurso de la mayoría de los movimientos que hoy en día, lo que está pasando en Ecuador, que se reconocen de alguna manera como pueblos originarios, voy a meter una tremenda comilla, y que no es que están luchando por adquirir derechos que les permitan incorporarse al sistema o crecer como sí han hecho los pueblos originarios norteamericanos. En algunos momentos terminaron teniendo derecho de propiedad y crearon un casino y son multimillonarios los tipos. Acá es otra cosa, no vamos a hacer otra cosa porque alguien hace 500 años, 1000 años, 2000 años nos hizo X. Y toda la retórica es eso, no podemos hacer otra cosa porque alguien nos hizo X. Vamos a Argentina, con cosas que nos duelen. Los piratas ingleses nos han sacado Malvinas y entonces nunca seremos soberanos porque... Como si ningún país del mundo haya tenido nunca un territorio conquistado. Y yo no estoy diciendo que no haya que reivindicar la soberanía sobre Malvinas, Yo eso es una bandera que no voy a bajar. Lo que voy a decir es, ¿de qué me sirve pensar que el otro me hizo un daño enorme y yo soy una pobre víctima? Y ahí, porque sé que en el fondo hay unos amigos que lo son malvineros, hay 2 historias de Malvinas. Una historia posible, que te cuenta la gesta heroica de los soldados que hicieron cosas extraordinarias, y otra historia posible, que es la que ha germinado en las últimas décadas, donde son pobres soldaditos que les hicieron... Y se puede ver desde cualquiera de los lados la guerra. Y los pueblos deciden cómo cuentan su historia. Entonces, cuando ya sí vemos que germina y que está instalado ese resentimiento, ya la razón populista de Laclau, y acá sí voy a cumplir el mandato de Brian, la razón populista de Laclau es mucho más fácil que arraigue. Porque un pueblo que se siente sin poder, un pueblo que se siente desde el resentimiento falto de poder, necesita un Mesías. Porque la única manera de alcanzar la gloria es a través de un sujeto que lo reivindique. Y si a eso le sumamos que ciertas lecturas, y acá tengo un experto en esto, ciertas lecturas de la Biblia cuadran perfecto con estos populismos, ciertas lecturas, dije, no la Biblia per se, porque sé que hay un par de randianos que ya están contentos ahí, pero digo, cierta lectura de la Biblia.
cierta lectura de la Biblia llaman, hay como una transferencia psicológica entre ese Mesías que es Cristo y este líder populista que van a hacer para reivindicar este pueblo que fue postergado, el combo es una bomba. Y de fondo hay un antagonismo natural, si se quiere contar desde esta posición, porque decía al principio, siempre los ricos van a ser pocos y los pobres van a ser muchos. Entonces, si ahí sumamos a toda esta sopa peligrosa, a Gramsci, por un lado, y por el otro lado las reglas de comunicación de Domenech, que de alguna manera sistematiza las reglas de comunicación de Goebbels, esta idea del enemigo único, lo tenemos cantado. El camino para el populista está pero pavimentado, no de buenas intenciones, sino de tonterías y relatos. Y para ir terminando, el populismo no debe verse, y en eso tomo lo que decían los chicos de Estudiantes por la Libertad, únicamente desde una perspectiva económica, pero tampoco debe verse pura y exclusivamente desde una perspectiva política. Porque fíjense estos síntomas. ¿Vieron cuando surge la nota, tajearon la cara de una chica por linda en el conurbano bonaerense? ¿Suele pasar? ¿Sí o no? ¿O el bullying al alumno que le va bien? ¿O aquellos que dicen, no hay que marcar quién se lleva una materia o no, quién repite, porque eso estigmatiza? En la negación subyace la afirmación. Si vos estás considerando que porque alguien no pasa de grado lo estás estigmatizando, quiere decir que vos estigmatizás al que no pasa de grado, lo estás haciendo vos. Detrás de esas pequeñas cosas sintomatológicas de la sociedad hay populismo. O por lo menos está la grava de la cual va luego a crecer la grama, que es el populismo. Porque si yo algo que es considerado bello necesito dañarlo para reafirmarme, si yo considero que alguien es mejor, entonces tengo que ocultarlo, porque eso es otra cosa hermosa del sistema educativo. Al que le va mejor ahora hay que ocultarlo. Estoy legitimando institucionalmente con todo el poder del Estado todo aquello que favorece el populismo. Distinto es decir, qué bueno que a este le fue bien, ¿cómo podemos ayudarte para que a vos también te vaya bien? Y por último, voy al antídoto. Yo no creo, dado todo lo que expuse, que el antídoto necesariamente vaya a venir de la política, porque el que ha hecho política sabe que esto lo tiene que aprovechar. No hay mejor manera de dominar que todo esto que está ahí. Y es difícil que hoy el político se transforme en un pedagogo. Los políticos pedagogos se extinguieron. Allá con el amigo Gasalla solemos decir esto, de antes los políticos enseñaban. Hoy el político escucha. ¿No? ¿No dicen eso en la campaña todos? Yo te escucho, yo te escucho. Mira, no quiero que me escuche, quiero que me digas algo. Bueno, no tienen nada para decir, entonces aprovechan lo que hay. Porque además están tan mal formados y son tan brutos la élite política que tenemos nosotros, que tampoco tienen mucho para decir. Porque se ha puesto de moda que está muy bueno hacer política siendo bruto. Tampoco creo necesariamente que venga de la economía. Porque si hay algo que nos muestran procesos como el de Menem acá, es que un crecimiento económico no naturalmente da por tierra al populismo. Entonces yo creo que el antídoto al populismo va a venir de la filosofía, va a venir del psicoanálisis en sus distintas variantes y va a venir del coaching, que son tres disciplinas que no tienen mucho que ver con cosas que nosotros solemos hablar. Porque en el primer momento que cualquiera de estas tres filosofías empoderan a la persona y le hacen creer, porque es verdad, que puede alcanzar sus metas, o a lo sumo replanteárselas para alcanzar otras, y que no es víctima, y en esto cito el libro de un amigo nuestro, Hugo Landolfi, que tiene un libro de educación, se llama de víctima a protagonista, un liberal poco leído, pero muy interesante. En el primer momento en que la persona deja de sentirse víctima, el populismo desaparece. Porque ya no necesito Mesías y ya no estoy resentido contra el otro. El otro pasa a ser, como decía Brian, alguien con quien colaborar, desde el lugar que esté. Muchas gracias. Estamos como Borges y Álvarez acá.
Ah, entonces no me acuerdo. Bien. Esto nunca me sirve. Bien, ¿me escuchan? Esto es más fácil. Bien, es providencial que Mauricio haya citado el psicoanálisis porque mi tesis de hoy es que el tema del populismo debe analizarse desde una rama que ha sido poco analizada por los liberales porque hemos sido muy atravesados por el racionalismo del iluminismo, que es la psicología política, ¿no? La gran colaboración de la psicología política es explicar los fenómenos de masificación. Y los fenómenos de masificación son los que están detrás de los fenómenos populistas. ¿En qué sentido? Bien, primero recordemos a tres grandes autores, lamentablemente poco leídos por los liberales o a veces rechazados por los liberales, porque cuidado que a veces tenemos un set mental de que el que no conoce la escuela austríaca no merece ser leído, cuidado con eso, que estos tres autores son Freud, Fromm y Frankl, ¿no? Tres grandes jefes de la psicología profunda. Fromm tiene una gran tesis sobre la masificación, Freud, en 1920, Psicología de las masas y análisis del yo. La tesis esencial de Freud es que en determinado momento de la vida el individuo adulto tiene una regresión hacia un psiquismo infantil, donde se adhiere nuevamente a una figura paterna como única manera de solucionar una única manera de solucionar la no evolución de su psiquis. Y ahí surgen los fenómenos de masificación que él ya prevé en 1920, como de adhesión neurótica regresiva hacia una figura paterna. Él ya lo estaba previendo en 1920 y ahí estaban perfectamente analizados los fenómenos que se venían con Mussolini y Hitler. En Fromm, que tiene un paneo por toda la historia, en el famoso libro El miedo a la libertad, los fenómenos de masificación son explicados, aunque Fromm intenta separarse bastante de Freud, son explicados como neurosis de pegoteo sadomasoquista entre el dominante y el dominado, ¿no? Con la expresión sadomasoquistas todos se imaginan las películas con los latiguitos, pero no es eso, ¿no? El masoquismo consiste en la neurosis por la cual el placer consiste en sentirse dominado, y el dominante hace lo mismo con el dominado, y los dos entran en una neurosis que terminan en fenómenos de masificación y de alienación. Los liberales se enojan con Fromm porque él toma la noción de alienación de Marx, y aparte de la interpretación del Marx de la alienación, sin embargo, esta explicación psicológica de la alienación es en sí misma correcta, no lleva necesariamente a la dialéctica de la plusvalía. Y en Frankl, el famoso autor del Hombre en busca de sentido, es la carencia de sentido de la propia existencia lo que implica que busquemos una existencia prestada, que no es la nuestra, y de vuelta caemos en fenómenos de masificación. Y finalmente también debemos recordar a Ortega, que es un autor que sí los liberales leen un poco más, en la famosa Rebelión de las Masas. Lamentablemente para los randianos parece que se ha dado más que la Rebelión del Atlas, ¿no? En la Rebelión de las Masas, ahí Ortega explica muy bien el peligro que ha generado el propio capitalismo liberal. Su progreso implica una serie de millones y millones de personas que gozan de los beneficios de la civilización occidental, del Estado de Derecho y del capitalismo, sin tener la más mínima idea de dónde sale todo, y comienzan a demandarlo de manera infantil. Es maravilloso el escrito de Ortega, por ejemplo, sobre el señorito satisfecho, ¿no? Que explica además perfectamente ese intelectual que luego genera revoluciones de izquierda, aunque no va él a la guerra, ¿no? Manda a otros, valga la aclaración. Bien. Y acá, por supuesto, esto genera, la masificación genera un grupo de personas que pueden entrar en lo que otras llaman pueblo como colectivismo metodológico. O sea, desde el colectivismo metodológico, que es una forma de pensar la vida social que ha sido muy analizada y criticada por autores como Mises, Hayek y Popper, en determinado momento hay autores que entronizan ese pueblo como el sujeto de la historia, cuando en realidad ese pueblo no es más que ese conjunto de personas masificadas tratando de volver a una figura paterna infantil y evitando la responsabilidad de su propia existencia.
Lamentablemente esto es algo que se da permanentemente, ¿no? Esto es algo que se da en toda la historia y en todas las culturas, de maneras diferentes. Por eso, desde este punto de vista, el populismo es en realidad un tema cultural. Tiene que ver con una racionalización de la masificación como neurosis, ¿no? Como bien dijo Mauricio, el populismo definido económicamente como políticas de redistribución de la riqueza a corto plazo, tal vez olvidan las raíces culturales de este tipo de masificaciones, ¿no? Les voy a decir, miren que voy a empezar a decir más las noticias, así que no se pongan mal, ¿no? Por ejemplo, la típica pregunta entre los liberales, ¿cómo hacer para difundir las ideas?, presupone que las personas se van a convencer racionalmente de lo que nosotros digamos. Y cuando están masificadas, alienadas por este tipo de neurosis, la razón es lo que menos impera, sino justamente la neurosis como beneficio secundario de la enfermedad. La estructura deriva en que entonces hay un conjunto de personas que se sienten hermanadas ante un nuevo padre, ¿no? El padre termina siendo el líder populista que habla en nombre del pueblo, ¿no? A estas personas que lo escuchan embelesadas porque este líder populista representa justamente el dominante, lo que ellos necesitan para anestesiar su propia neurosis. Es un círculo vicioso entre el líder populista y el pueblo liderado por el líder populista, es un círculo vicioso desde el punto de vista psicológico, ¿no? Muy difícil de evitar. Y vuelvo a decir, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, descrito y analizado en profundidad, sobre todo por Fromm y por Freud. No sé si se me escapa alguien, ok, yo no lo sé todo, pero esos son los autores que para mí son los principales. Con la ventaja de que Freud nunca, y digo nunca, tomó nada de Hegel y de Marx. Nada. El Freud de izquierda es un invento de Marcuse. No tiene nada que ver con el Freud del malestar en la cultura de 1930. Como invento estuvo bueno lo que hizo Marcuse, no lo critiquemos, o sea, no fue una decodificación aberrante, pero no fue Freud. Por lo tanto, el enemigo de estas formas de racionalización de la neurosis, donde hay un padre espiritual de la nación que simboliza a este pueblo, que en realidad no son más que un conjunto de personas alienadas, el enemigo es el pacto político liberal clásico. Porque saben que ese pacto político liberal clásico es un milagro demasiado extraño. O sea, finalmente, en la filosofía de la historia relativamente pesimista que estoy elaborando ahora, ese momento de la historia donde algunos escribieron creemos en estas verdades evidentes, a saber que Dios ha dotado a todos los seres humanos los siguientes derechos a saber, y para colmo de lo impresionante de este milagro elaboraron una constitución escrita para proteger esos derechos, y luego la primera enmienda. Eso fue o demasiado racional o demasiado influido por el judeocristianismo, perdón los randianos, pero realmente fue una excepción en la historia como la historia de Caín, la historia de la crueldad, la historia de la dominación, la historia de la alienación. Pero este pacto político clásico, sin embargo, debe ser el ideal regulativo. Es difícil, pero es el ideal regulativo. ¿Por qué? Porque acá las personas son tratadas como ciudadanos, o sea, como sujetos de derechos. En cambio, en el pacto político populista, el sujeto de derechos es el pueblo. Lamentablemente, este último pacto político es mucho más fácil desde el punto de vista psicológico que el último, ¿no? Por eso es importante la lectura de Loris Sanata, ¿no? Que describe muy bien cómo en los ambientes cristianos, los cristianos tienden a concebir el sistema político como un padre salvador que entroniza al pueblo cristiano como el sujeto de la historia, ya sea de izquierda o de derecha, ya sea teología de la liberación o franquismo, ¿no? Y esto es una tentación para lo cual el cristiano necesita la vacuna de la laicidad, la vacuna del diálogo con el liberalismo clásico, ¿no? Por eso últimamente puse en Facebook algo que enojó mucho a mis amigos católicos. Dije, bendita sea la providencia que permitió la existencia de Loris Sanata, ¿no? ¿Okay? Por lo cual yo quedé nuevamente muy mal con muchos supuestos amigos míos. Pero bueno, ya a esta altura. La mala noticia es que el único liberal clásico
Bueno, no, borren único. Pero el que más se dio cuenta de esto fue Hayek a lo largo de toda su vida con la importancia de las tradiciones y de la evolución del sistema político. Porque si alguien me dice, ¿y entonces qué? Mi silencio lo dice todo. Hayek, justamente, no lo terminamos de querer creer, o mejor dicho, no lo terminamos de asumir porque es una terrible noticia para los latinoamericanos. Hayek sostiene que finalmente el liberalismo político, el liberalismo clásico, como evolución del orden, como evolución del sistema anglosajón, fue un orden espontáneo, no planificado por nadie. O sea, fue una casualidad. Y que no podría haber sido planificado por nadie, y advierte contra los peligros del constructivismo, pero no constructivismo simplemente como socialismo, sino como cualquier intento de diseño de una civilización independientemente de las tradiciones históricas anteriores. Por eso los latinoamericanos liberales tendemos a ser constructivistas y racionalistas, porque tenemos el sueño de construir un Estado liberal borrando las tradiciones anteriores por medio de la razón, que es lo que Mises al final de su vida advirtió como la ilusión de los viejos liberales en la acción humana. Y es una mala noticia, porque ustedes van a decir, entonces, ¿qué? Y no mucho, ¿eh? No mucho. Es un largo esperar, ¿no? A ver cómo cada situación histórica puede generar una leve evolución hacia este ideal regulativo, ¿no? Que llamamos liberalismo clásico, cada uno dentro de sus circunstancias. Por supuesto que el liberalismo clásico debe seguir siendo enseñado y explicado. Por supuesto que lo debemos seguir intentando, porque en esta filosofía de la historia pesimista que estoy desarrollando, el liberalismo clásico es como un contrapeso de la historia de Caín. O sea, Abel aparece casi como un ángulo de unos 20, 30 grados, ¿no? Contra el otro círculo, ¿no? Que tiene 180, no sé si me explico. La historia de Caín tiene unos 180, ¿qué estoy diciendo? Cualquier cosa, lo que sea, no sé, nunca me salieron estas cosas, ¿no? Pero lo del ángulo de 20 grados más o menos me salió, ¿no? Es un ángulo, bueno, 150, 20, ok. Entonces, no sé si me explico la idea, ¿no? O sea, es la búsqueda del ideal regulativo, la predicación del ideal regulativo impide que la historia sea la historia del totalitarismo absoluto. O sea, lo debemos seguir haciendo, pero simplemente por eso. Y la única oportunidad es buscar en cada circunstancia histórica esos resquicios por donde el liberalismo clásico pueda respirar. Pero no debemos caer en la ilusión racionalista, porque la ilusión racionalista de que el liberalismo se predica, se explica y se aplica sin una tradición histórica nos desilusiona permanentemente. Entonces es necesario tener en cuenta todo esto, por ejemplo, para explicar lo que ha sucedido en la Argentina y en otras regiones del planeta. Y acá espero que mis colegas y el público me den algunas esperanzas, porque yo no encuentro que haya una teoría del cambio político que pueda explicar el cambio político en paz. Es terrible lo joveziana que es la historia, porque, por ejemplo, ustedes pensarán, bueno, Alemania Occidental, sí, después de la Segunda Guerra. Italia, después de la Segunda Guerra. Está España, sí, después del franquismo. Chile, sí, después de Pinochet. ¿Y quieren que siga? Japón, después de la Segunda Guerra. Posiblemente Inglaterra y Estados Unidos, aunque el otro día un muy buen alumno me dijo, ¿y la revolución de 1688? O sea, ¿cómo producir un cambio político en paz? No lo sé. Ustedes esperaban que... ustedes esperaban que yo viniera y se lo dijera, pero realmente no lo sé. Por eso yo una vez dije, muy ilusoriamente, que la gran buena noticia de la historia política argentina, que es una buena noticia negativa, es que en el 83 se acabó totalmente la opción militar. Entonces, en nuestro país, o evolucionamos sin el militarismo constructivista, conservador, con ayuda de los liberales, o no evolucionamos. Pero se acabó el factor militar, se acabó el factor de la fuerza como ilusión constructivista, porque finalmente la historia de los países latinoamericanos es una historia de dos locomotoras enfrentadas, la tradición
católica, cultural, no me refiero a la fe católica, ¿no? La tradición católica, hispana, monárquica, versus iluminismos racionalistas afrancesados, representados por un general iluminista, como dos locomotoras enfrentadas, y habitualmente son países que nacieron con esa situación de empate y nunca pueden evolucionar, se estancaron culturalmente ahí. El nuestro también. O sea, no es que nuestro país fue liberal y luego apareció Perón como un aerolito que cayó. Nuestro país nunca pudo consolidar el pacto político originario. El único caso de un pacto político culturalmente consolidado que yo conozco es Estados Unidos. ¿Cómo reproducir eso en otras regiones del globo? No lo sé. Lo que sí puedo decirles es, el iluminismo, la tentación del racionalismo no va más. La tentación de olvidar las enseñanzas de la psicología política no va más. Tenemos que tenerlas en cuenta. Eso es todo. Perdonen las malas noticias. Bueno, voy a tratar. No, me gustaría rescatar primero un par de conceptos a partir de la idea de constructivismo que planteaba Gabriel recién, como dos puntos antes de abordar el tema del populismo, pero fundamentalmente el colectivismo, que yo creo que es la base, ¿no? Una es tener en cuenta lo que decía Gabriel, que el liberalismo no nació como un proyecto de construir un modelo de sociedad política determinada. El liberalismo en el mundo nació para oponerse a la fuerza del gobernante y para luchar por el reconocimiento de un set de derechos individuales de la gente. Esos eran sus únicos objetivos, impedir el avance del Estado sobre el individuo y que se reconocieran sus derechos, pero nunca la idea era, creemos un modelo, construyamos un modelo de sociedad, porque no ha funcionado cuando se intentó de esa manera. Y por eso a mí no me gusta tanto hablar del liberalismo clásico, los libertarios. Yo creo que en realidad el liberalismo es una idea que ha evolucionado en el mundo y sigue evolucionando. Y así como en un momento determinado la idea era oponerse al avance del monarca o al avance del emperador, hoy es oponerse al avance de otro tipo de formas de intervenir sobre los derechos de la gente. Es la misma idea liberal, me parece a mí, que evoluciona, y que en esa evolución algún día hasta nos desembarazaremos del concepto de Estado. Hoy esta discusión, que a mí me parece más semántica que otra cosa, entre el liberal clásico que piensa que tiene que haber un gobierno limitado, etcétera, y el libertario anarcocapitalista que dice ni siquiera eso es necesario, es una discusión que no es tan importante. El liberalismo en su evolución en algún momento va a llegar a terminar con esa discusión y veremos para dónde va la discusión. El otro tema vinculado con el constructivismo tiene que ver con otra cuestión que estuvo volando aquí un par de veces, que es que el racionalismo, sobre todo en el siglo XVIII, lo que ha sentado son las bases de crear compartimientos estancos dentro del estudio de la sociedad. Entonces decimos, eso lo tratamos desde el punto de vista de la economía, esto lo tratamos desde el punto de vista de la política, esto lo tratamos desde el punto de vista de las instituciones, y lo que perdemos de vista es que en realidad la sociedad debería ser estudiada como un todo, como un mecanismo de interacción entre individuos, ¿no? Como decía Mises, son personas actuando, una sociedad es un grupo de personas interactuando, donde hay aspectos que son económicos, aspectos que son jurídicos, aspectos que son institucionales, pero que en el fondo todo forma parte de una misma discusión. Por eso me parece que cuando nos enfrascamos en los economistas hacen mucho barullo con esto, pero los políticos también hacen lo suyo y los abogados ni les cuento, en realidad lo que tendríamos que pensar es que me parece que estamos equivocando, tendríamos que volver a la fuente de los gloriosos escoceses, de que en realidad la sociedad es un proceso de interacción humana que debería ser estudiado como lo que es y ver en cada uno de esos aspectos un aspecto distinto y ver cómo lo integramos. Y por eso es que temas como cómo enfrentar al colectivismo, cómo enfrentar al populismo, son cuestiones que nos requerirían volver a redefinir
el estudio de la sociedad como tal. Eso me parece que es un punto, tal vez si uno quiere ser un poco, dar alguna buena noticia, es decir, bueno, tenemos una tarea por realizar, que es cambiar el paradigma de lo que estamos estudiando. Que, como decía Gabriel, eso no va a resolver el problema de un día para el otro, eso tendrá que cuajar, tal vez pase mucho tiempo, tendrá que cuajar en instituciones y en tradiciones, pero es un primer camino que desgraciadamente entre nosotros nos está dando. Yendo ya al populismo, decía muy bien la dificultad de definir lo que es el populismo, ¿no? Que no sé, muchos no se ponen de acuerdo, pero si dijéramos que el populismo es una forma de poder conseguir el apoyo de las masas para obtener el poder y gobernar. Uno podría decir, se puede gobernar usando, se puede seducir y tomar el poder de un gobierno a través de dos mecanismos. O convenzo a la gente que me apoye, y soy un populista, o la obligo por la fuerza y soy un dictador. Las dos formas de llegar los dos mecanismos parten de una misma idea para mí, que es la idea de colectivismo, que creo que es la idea central de discusión, que además debería ser una idea de discusión en todos los aspectos de lo que estábamos hablando. Es decir, no es un problema ni sociológico, ni político, ni filosófico, ni económico, ni jurídico. Es un problema que involucra a todos los aspectos del estudio de la sociedad. Yo diría, ¿qué es el colectivismo? Para decirlo muy sencillamente, son tres premisas para mí. Una, el grupo superior al individuo. Esto es, la decisión del grupo siempre es más importante que la decisión de cada individuo, aun cuando se trate de decisiones que solo afectan al individuo que quiere tomar la decisión. En segundo lugar, el interés general es superior al interés particular. Es decir, interés general, un concepto prácticamente imposible de definir, porque no existe tal cosa como el interés general, es un concepto permanentemente afirmado por quienes dicen, bueno, pero eso va contra el interés general y tus intereses particulares tienen que ceder frente al interés general. Y, como corolario, la decisión de la mayoría es superior a la decisión del individuo. La mayoría santifica cualquier decisión que se tome. Ahora, para llegar a aceptar estas tres premisas, uno tiene que partir de considerar lo que la sociología desarrolló, ¿no? Augusto Comte, siglo XIX en adelante, con una formación positivista, genera la idea de una sociedad como una especie de organismo con sus propias necesidades, sus propias ideas, sus propios fines, sus propios recursos, como un ente separado de los individuos y que debe ser estudiado como objeto de estudio. A partir de el reconocimiento de este principio, ustedes cambian totalmente el eje de la discusión. Ya los individuos dejan de ser, o la interacción entre individuos deja de ser el punto fundamental de estudio de la sociedad, y pasa a ser los intereses de la sociedad, de cómo organizar la sociedad, de qué es lo que cada uno tiene que hacer para contribuir al mantenimiento de esa sociedad. Y en realidad, desde una visión individualista, la sociedad no es más que un conjunto de personas que están interactuando. Nosotros tenemos toda una tradición de pensamiento, desde los autores morales escoceses hasta Menger y fundamentalmente Mises, de comprender que en realidad los procesos sociales son procesos de intercambio basados en el interés personal y en la cooperación, que es parte del interés personal. Es decir, llegaron a explicarse que cooperar con los demás es algo que es bueno para uno, porque permite a cada uno alcanzar sus propios objetivos. Esta idea, que la tenían muy enraizada estos autores, obviamente no es la idea que cuajó por distintos motivos en la Europa continental y de ahí
hacia nuestras latitudes posteriormente, pero es la idea básica de cómo el liberalismo ha concebido a la sociedad, no como algo distinto de los individuos, sino como un mecanismo, un proceso de interacción entre individuos. La visión económica tuvo mucho que ver con esto, porque en realidad cuando cierta visión de la economía, justamente desde considerar a la sociedad como un ente, pensó que la riqueza era simplemente un hecho dado que había que repartir. Obviamente lo que generó fue excusas o motivos para que una autoridad reparta y para que reparta de una manera equitativa, cuando en realidad el proceso económico es un proceso de creación de riqueza y puede haber tanta riqueza como la gente pueda producir. Pero esta visión del juego de suma cero, de que la riqueza es lo que está dado y entonces lo único que podemos hacer es repartirlo de una manera más equitativa, fue un argumento importante para afianzar la idea de que lo colectivo tenía que primar sobre lo individual, porque si lo colectivo no primaba sobre lo individual, alguien se iba a quedar con una porción más grande del pastel. Sin entrar a discutir cuándo empezó el populismo en Argentina, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cuándo empezó el populismo? ¿Empezó con Perón? ¿Empezó antes? Gabriel decía mucho antes. Yo le diría, no pasó un año de la Revolución de Mayo, el 5 de abril de 1811, tuvimos nuestro primer golpe populista, ¿no? Don Cornelio Saavedra, que fue despertado una noche por las masas de vecinos de Buenos Aires, que aclamándolo, decíamos, el pueblo tiene una petición que hacerle al jefe del ejército. Digo, ¿cuál es la petición? Queremos que se vaya a la primera junta, porque no los queremos. La decisión fue todos presos y la Junta Grande, que eran los amigos de Saavedra. O sea que cuando uno se pregunta cuándo empezó el populismo en Argentina, no pasó un año de la Revolución de Mayo y ahí empezó el populismo. Y de ahí para aquí hemos tenido populismo a través de toda la historia argentina. Los liberales añoramos 50 o 60 años de bonanza después de la Constitución de 1853, que no estuvo exenta ni de intentos de golpes de Estado, ni de revoluciones, ni de matanzas cada vez que había una elección, ni de fraude, ni de todo lo que pasaba, pero que los historiadores tapaban con datos sobre la cantidad de vías férreas que se producían y la cantidad de granos que se exportaban. Pero lo cierto es que movimientos populistas y movimientos que intentaban voltear un gobierno y en muchos casos invocando la autoridad del pueblo, han existido en Argentina prácticamente desde sus comienzos. En toda la historia argentina los ha tenido. ¿Cuáles son las bases de este colectivismo como base del populismo? Yo, cada vez que, no sé por qué, cada vez que hablo en un lugar mencionan a Ayn Rand, voy a tomar, pero en esto no vamos a tener problema porque Aristóteles hubiese dicho lo mismo, voy a tomar 3 ramas de la filosofía de Ayn Rand que comparte Aristóteles, y para tratar de ver en cada una de esas ramas cuál es el punto neurálgico de la creación del colectivismo. La metafísica, el estudio de la realidad. En realidad, en metafísica ustedes tienen una evasión de la realidad. Esta misma idea de que el grupo es algo distinto, con derechos propios y superior a los individuos, es una creación intelectual evadida de la realidad, que nosotros permanentemente utilizamos, ¿no? Porque nosotros hablamos todo el día, la Argentina esto, y el Estado aquello, y el pueblo esto. Si nosotros entendiéramos que son metáforas, son útiles para aclarar conceptos o para no tener que andar explicando cosas, pero cuando de metáforas pasan a un lenguaje internalizado y aceptado, empezamos a hablar en un lenguaje de colectivismo y empezamos a aceptar premisas que son invenciones, que no existen en la realidad. Evadimos la realidad inventando las bases de lo que después será lo que se invoque para obtener el poder político y hacer lo que el gobernante quiera. En epistemología,
el colectivismo lo que elimina es la idea del uso de la razón como método individual de adquisición de conocimiento. O sea, el liberalismo ha crecido, una parte del liberalismo, como una fuerte resistencia a lo que era el racionalismo constructivista del siglo XVIII, pero tanto Hayek como Popper como Rand aceptaban a la razón como un método de adquisición de conocimiento individual. Es una facultad que uno usa voluntariamente, la usa si quiere y si no quiere no la usa. El ataque a la razón como un mecanismo que es el único, que es falible, que nos podemos equivocar y nos equivocamos la mayor parte de las veces, pero que no tenemos otra cosa para tomar decisiones las mejores que podamos. El ataque a la razón, al mecanismo de la razón individual o del razonamiento crítico, como diría Popper, para avanzar en el conocimiento, es una de las herramientas por las cuales el colectivismo anula la idea de individuo frente al colectivo. En ética, el ataque es a la individualidad, es el ataque al interés personal. No voy a decir egoísmo porque entraríamos en una larga discusión, pero la idea de que el hombre no debería tomar sus decisiones basadas en su propio interés personal, sino que el interés de los demás o del colectivo deberían estar por encima de los intereses y de los gustos de cada una de las personas cuando actúa, al punto de generar un sentimiento de culpa muy grande para que actúa en el interés propio, considerando que eso está mal. El ataque a el reconocimiento de la realidad, el uso del razonamiento crítico, razón para tomar decisiones, y de la individualidad y de la búsqueda del desarrollo individual por cada persona y la búsqueda de sus propias metas y de buscar alcanzar sus propias metas en la vida, han sido tres elementos que de alguna forma permitió neutralizar la idea de sociedad como individuos actuando y sustituirla por la idea de la sociedad como colectivo, donde los individuos lo que tienen que hacer es servir a ese colectivo. El paso siguiente, si ustedes quieren ir hacia el populismo, es, bueno, yo cómo logro que la gente voluntariamente y sin tener que obligarla haga lo que yo quiero. Bueno, justamente encajándola dentro de esa categoría inventada de pueblo, decirle, bueno, ustedes son el pueblo y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en beneficio de ustedes y por lo tanto ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque yo hago las cosas que le hacen bien al pueblo, porque el pueblo por sí mismo no puede actuar, tiene que actuar a través de alguien. En política, obviamente, todo esto decanta en autoritarismo, decanta en totalitarismo, en todas las formas de intervención del Estado sobre el individuo. ¿Y qué antídotos uno podría pensar para tratar de evitar esto, si es que existen? O sea, para tratar de no ser tan pesimista como Gabriel, yo diría que si bien es una tarea muy difícil y que lleva mucho tiempo, lo primero es cambiar el paradigma. O sea, reconocer que esta idea de sociedad como colectivo es un invento y que no existe. Y que en realidad lo que somos seres humanos que interactuamos. Y que la suma de todos los seres humanos no es algo distinto ni superior o no tiene digamos, como resultado algo que sea superior a todos los individuos que están interactuando. No hay un plus llamado sociedad a este proceso de interacción. Si entendemos eso como premisa de discusión, vamos a poder empezar a hacer una serie de cambios, por lo menos a discutir los temas en otros términos, ya no en términos de nos metemos dentro del colectivo y tratamos de cambiar ideas, sino diciendo, miren, lo que está mal son las premisas, hay que cambiar esas premisas, volver a reconocer la organización social a partir del reconocimiento de cada individuo como el que actúa en su propio provecho, en su propio nombre. Convencer a la gente de esto es muy difícil, obviamente, y es mucho más fácil tratar de arriarla con promesas, pero pienso que no
digamos, no se me ocurre otra manera de volver a cambiar. Es decir, Estados Unidos fueron granjeros y comerciantes que entendieron estas ideas, que las plasmaron incluso en sermones y en discursos que están recopilados de asientos, y tenían muy en claro lo que ellos querían. Les sirvió mucho, a diferencia de nosotros, que ellos tomaron tradiciones anglosajonas que eran totalmente opuestas a las nuestras, ¿no? Los revolucionarios norteamericanos, entre sus consignas de guerra, eran: queremos que siga rigiendo el common law anglosajón, queremos el derecho de los ingleses, que ese derecho, nosotros rompimos con la colonia española y voluntariamente absorbimos un derecho que era totalmente contrario a lo que queríamos formar. Y esto tiene mucho que ver con las tradiciones. Ellos venían con tradiciones mucho más libres, porque paradójicamente los ingleses eran muy libres en Inglaterra, no en sus colonias. Entonces lo que querían las colonias eran ser tan libres como los ingleses en Inglaterra. En España tenían el mismo colectivismo en España y en las colonias, y nosotros absorbimos su colectivismo. Entonces hay ahí una gran discusión pendiente que nunca se zanjó. Alberdi lo notó perfectamente esto cuando se sanciona el Código Civil, por ejemplo, 1870, Alberdi ya estaba viejo, y está bien, tenía un encono personal con Vélez Sarsfield, pero Alberdi dice: el derecho es el producto de la evolución de los principios. No, el derecho romano es el producto de 10 siglos de evolución de pretores que resolvían casos, y al resolver casos generaban pequeños principios que con el tiempo se iban repitiendo, iban formando lo que consideramos los principios generales del derecho. Nosotros acá queremos, de un plumazo, crear un código civil donde todo el derecho civil esté metido en un libro, que además es una anécdota, pero fue aprobado a libro cerrado. O sea, nadie leyó el Código Civil de la Vélez Sarsfield antes de votarlo, a tal punto que después hubo una discusión de un siglo, porque alguien después, cuando lo abrieron, vieron que tenía notas al pie. Entonces la pregunta era si las notas al pie eran parte de la ley o no eran parte de la ley, y hubo un siglo, los abogados somos buenos para eso, un siglo de discusiones para ver si eso formaba parte o no del derecho. Bueno, esa visión colectivista es la que deberíamos haber erradicado. Alberdi decía: el derecho civil argentino son los artículos 14 a 20 de la Constitución. Ahí está todo el derecho civil. Y a partir de ese puñado de artículos, los jueces tienen que resolver lo que sea más razonable para proteger esos derechos. Podríamos haber empezado a originar nuestro propio common law, a la manera de los ingleses o de los romanos. Y sin embargo, por lo que optamos fue por conservar una legislación española que era totalmente colectivista, o empezar a dictar nuestras propias leyes colectivistas por nuestro propio Congreso. Es decir, Argentina es un país que nunca pudo desembarazarse del colectivismo, aún copiando una constitución liberal. Entonces, cuando nos preguntamos por qué los americanos pudieron ser libres y crecer con su constitución, y nosotros la copiamos en un país que estaba despoblado, que tenía todas las chances de crecer de la misma manera. En 1895 fuimos el país con el ingreso per cápita más alto del mundo, y le ganábamos a Estados Unidos el ingreso per cápita. Y sin embargo, todo eso se truncó, y Perón no fue una casualidad, y todo lo que vino antes y después de Perón no fue una casualidad. Fue el producto de esos mismos principios colectivistas, de que el Estado, la sociedad está antes que el individuo, de que el Estado regula la vida de la gente, que lo vemos en todos casos. Mire, yo estaba leyendo, estoy trabajando en un libro sobre la Corte de Bermejo. Antonio Bermejo fue un juez de la Corte posiblemente más liberal. Entre 1905 y 1929, que se murió, fue presidente de la Corte. Claro, seguro. Y en la época de Bermejo, la Corte discutió, entre otras cosas, hay muchos fallos de la Corte, discutiendo los nuevos caminos. Imagínense, 1910, 1920, 1930 empezaban a llegar automóviles, empezaban a poblarse el país, entonces lo que eran las huellas y los caminos rurales tenían que convertirse en rutas.
Y lo que uno ve es que la mayoría de esas rutas nuevas en realidad eran servidumbres de paso ancestrales donde el dueño de la tierra por tiempos innominados había permitido que la gente cruce y finalmente se convirtieron automáticamente en caminos sin ningún tipo de problema, y las Cortes convalidaba eso. Y entonces hoy, cuando uno plantea, bueno, lo primero que te dice, bueno, si no hubiera Estado, ¿quién haría los caminos? Y entonces ahí ustedes tienen un pequeño ejemplo de cómo buena parte de los caminos en Argentina nacieron espontáneamente con acuerdos entre vecinos que después se mantuvieron a lo largo de 100 años y un día se convirtieron en caminos porque ya nadie lo quería reclamar. En realidad deberíamos volver a acostumbrarnos a pensar en términos de individuos que pueden interactuar en búsqueda de su propio provecho, sabiendo que la cooperación es útil para todos, en lugar de tanto pensar en que una autoridad debería encargarse de regular las cosas. Si hacemos ese primer ejercicio y lo difundimos suficientemente para poner el paradigma colectivista en crisis, tal vez podamos dar el primer paso para empezar a salir de esto. Si no, va a ser muy difícil, y aún así va a ser muy difícil porque en realidad el numen del colectivismo está muy acendrado en el país. O sea, prácticamente la gente es muy difícil que piense que un individuo puede hacer algo si no hay una ley que se lo permita, pero esto solo puede cambiar en la discusión. Y esto solo puede cambiar si hay gente que empieza a cambiar la discusión sobre los paradigmas. O sea, liberales que sepan, o sea, que se animen a discutir los paradigmas en su propia raíz. Y dejarse de discutir si esto es un problema económico, si es político, si es jurídico, si es institucional. Todos los aspectos del estudio de la sociedad deberían ser integrados. Yo creo que un gran desafío de los liberales es volver a integrar a una sola ciencia social todo, y volver un poco a lo que los escoceses proponían en su época, ¿no? Bueno, básicamente esto, y ojalá podamos tener alguna discusión con ustedes. Gracias. Gracias. Hola, ahí está. Como breve cierre, quería hacer dos preguntas antes de habilitar el espacio a preguntas al público, que son básicamente primero, si el liberalismo no ha incurrido un poco en esta lógica de la que hablamos de la masificación y de la, digamos, del masificar a las sociedades en pos de transmitir un ideal. Digamos, si el liberalismo no ha entrado, no se ha tentado con esa lógica. Y como segundo punto, preguntar a ver, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros desde el llano como para cambiar esta lógica y este paradigma de una sociedad tan masificada y tan poco auténtica? Ver si desde el llano nosotros, reivindicando nuestra personalidad y nuestro autenticismo como hombres libres, podemos ayudar a cambiar un poco este paradigma. Así que habilitamos el espacio de las preguntas al público. Y nuevamente un fuerte aplauso a los ponentes. ¿Vos también? ¿Alguien más quiere preguntar después? Igual respondan primero. Hay que hablar. Hola, hola. Primero puede ser que responda la pregunta de Israel y después pregunto a ustedes. Ah, sí. No, quédese. Ah. Bueno, sí, a ver. Obviamente que las ideas se cambian discutiendo y ahí no hay un llano o un no llano, si cada uno en su discusión cotidiana puede cambiar las cosas o puede generar nuevas discusiones o nuevas formas de ver los problemas en otras personas. Creo que incluso como ejercicio individual de cada uno de empezar a pensar en otros términos es muy importante para cada uno de nosotros como individuos, inclusive para estar mejor, con mejores herramientas o mejores condiciones de buscar nuestros propios horizontes. Y ciertamente,
ciertos grupos que se han llamado alguna vez liberales o en la política han tenido posiciones colectivistas. O sea, hay, digamos, cuando el argumento en favor de una postura o un partido liberal es que es más eficiente y termina ahí el argumento, diciendo, bueno, se ha demostrado que los países capitalistas son más ricos que los otros. Eso no sirve, porque en realidad no responde la pregunta y no responde la discusión. La discusión debería ser mucho más profunda. Obviamente muchas veces el político no tiene tiempo cuando expresa un mensaje en la televisión o donde sea para discutir en profundidad, pero esas discusiones en profundidad sobre los fundamentos que hay detrás de la política deberían estar expresados. Y desgraciadamente, bueno, ahora pareciera verse, ¿no?, que con el Partido Libertario, muchos chicos, estudiantes por la libertad y todos los grupos que han surgido en estos últimos tiempos, pareciera que está dado por lo menos el camino para que esas discusiones vuelvan a existir, pero son fundamentales. Antes que nada quería agradecer la charla que nos han dado. Hay aspectos que súper interesantes. Hay un aspecto que quisiera mencionar con respecto al tema del sustento de la problemática actual en función de toda una historia existente y autores existentes. Creo que en los últimos 50 años, en la humanidad, ha habido una tremenda evolución en el conocimiento, sobre todo en la velocidad del conocimiento. Eso lleva a que me resulte muy difícil creer que los problemas que tenemos que solucionar es encontrar cuál de los 50 o 60 autores que han estado escribiendo sobre el tema y la filosofía del populismo tengamos que tomar de referencia. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, he conducido mi vida tratando de sacar conclusiones de general a lo particular y verificar lo particular en el futuro con lo general. Respecto a la velocidad del conocimiento, creo que es la causa principal de las futuras generaciones por las cuales va a seguir aumentando la separación entre ricos y pobres. Es decir, el conocimiento está surgiendo a una velocidad tal que la absorción del conocimiento y el uso posterior del conocimiento está limitado a poco tiempo y pocas personas. Lo vi en mi vida profesional cuando vivía en Houston, en Estados Unidos, y estaba la explosión del software. Estaba surgiendo Microsoft, vivía a 3 cuadras de Compaq, y veía 4 genios de la informática, Bill Gates, el de Apple, ahora no me viene el nombre, Ellison, de Oracle, y Michael Dell. Resulta que ellos tenían un conocimiento que una parte ínfima de la sociedad americana tenía. Y estaba surgiendo conocimiento al cual muy poca gente tenía acceso. Y tenía la capacidad de usarlo con una velocidad y una eficiencia que les llevaba a emprender aspectos que iban a generar enorme cantidad de riqueza. No tenía nada que ver con ninguna escuela filosófica. De hecho, no sé cuántos de los autores que hemos nombrado acá los conoce Bill Gates. No tenía nada que ver con eso, menos con los psicólogos. Simplemente eran hombres que tenían un conocimiento y una capacidad innata para ver la evolución de la sociedad, hacia dónde iba la sociedad y cómo podían usar el conocimiento. Consecuencia,
No podemos los liberales caer en la trampa que nos quieren tender de decir que hemos fracasado en crear la felicidad del ser humano. Como si el verdadero motivo de la razón de ser nuestra sea que los liberales seamos responsables de que la gente sea feliz. Los liberales no somos responsables de que la gente sea feliz. Los liberales debemos ser responsables de que la gente tenga todo un marco legal que les asegure la libertad, les asegure la igualdad ante la ley, porque los hombres no nacen iguales, nos hace iguales la ley. Bien. Bien. Yo ahora le paso para que contesten ustedes. Sí. Yo solamente quiero hacer una pequeña observación. Primero, yo no veo nada de malo de que alguien sea asquerosamente rico, porque en realidad la riqueza no tiene límites y por lo tanto bienvenidos los Bill Gates y los Steve Jobs, porque además pudieron ser 4 personas que estaban en su momento 10 escalones más arriba del resto y generaron una tecnología maravillosa, pero hoy esa tecnología es usada por miles de millones de personas que tienen acceso a algo que era impensable hace 50 años. De modo que, claro, por supuesto, ahora, la igualdad es algo a lo que los liberales no deberían propender jamás, salvo la igualdad ante la ley, esto es ser tratados todos por la misma ley. La igualdad no es un objetivo del liberalismo. O sea, es más, es muy probable que en la medida en que se genere mucha riqueza en el mundo, va a haber cada vez gente muchísimo más rica y la brecha entre ricos y pobres va a ser muchísimo mayor, lo cual no, en principio para mí no tiene nada de malo, porque en realidad, hoy fíjense la paradoja, la brecha entre ricos y pobres se ha extendido mucho, sin embargo la pobreza se ha achicado enormemente en el mundo gracias al capitalismo, o por lo menos en los países que tienen una organización política y económica parecida. Lo cual, lo que muestra eso es que en realidad cuando se genera riqueza, en realidad todos ganan, no solo los que la producen y la aprovechan, sino que ganan todos. Y de ese punto de vista me parece que es bueno que eso ocurra de ese modo, ¿no? Una petición al público, por favor, las preguntas tienen que ser Sí, muy cortas. iba a decir lo mismo. Por favor, muy cortas. Les digo esto después de 30 años de... Para que siga. ¿Seguro? Sí. Ok. Hola, ¿se escucha? Bueno, me sumo al agradecimiento que hicieron todos, muy buenas las exposiciones. Atento acá que, como dice Gabriel, tomó el uso de la palabra dictatorial, vamos a hacerle caso. Mi duda está en esto. Yo creo que en realidad estamos en una situación única para que sí finalmente se pueda vencer el populismo en virtud de que entra un tercer jugador que yo lo considero así como el socialismo, que básicamente corrompió, como decía antes Gabriel, ambos lados de lo que vendría a ser acá la forma de pensar argentina entre liberales y tradicionalistas y hispanistas. Entonces, ya hay mucho escrito sobre cómo el socialismo ha pervertido el lado tradicionalista y hispanista. Me gustaría una opinión respecto de si consideran cómo afectó el socialismo al lado liberal, que creo que por esa corrupción no permite que haya un diálogo entre estos dos bandos, digamos, que podrían ser capaz la solución al problema del populismo. Muchas gracias. No. Es que tendría que entrar en un diálogo con vos porque se presupone detrás de lo que estás diciendo que vos sí ves una relación entre el socialismo y la corrupción del liberalismo que yo a priori no entiendo, no la veo. Entonces, como no tengo ese marco conceptual de fondo, no puedo responder. ¿Cómo? No escucho nada. Perfecto, pero por eso lo tomo como ejemplo de paradigma del país que asume funciones liberales, pero se deja y que justamente que hace que, por ejemplo, y termino con esto, hoy tengas que capaz las mejores respuestas al no populismo salgan de sectores tradicionalistas, como son colegios que libremente quieran tener su propia educación sin imposición del Estado.
No hay una única respuesta para el tema de por qué naciones originadas en el liberalismo clásico anglosajón derivan hacia la socialdemocracia. Las mejores explicaciones las tenés en un libro como Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter, en las predicciones de Adam Smith sobre los grupos de presión, en las explicaciones de Hayek y de Buchanan sobre el crecimiento de los grupos de presión. Y las únicas respuestas frente a estos casi inevitables crecimientos del sector estatal como respuestas a los grupos de presión es de vuelta un fortalecimiento de las instituciones liberales clásicas, que es lo que propone Hayek en el tercer tomo de Derecho, Legislación y Libertad. Pero este refortalecimiento es dificilísimo desde el punto de vista político, se tiene que seguir intentando. Creo que Estados Unidos es el único país que todavía puede llegar a resistir, aunque está a punto de ser vencido totalmente, porque si te digo lo que opino de Estados Unidos en este momento, te vas a poner a llorar, y no por Trump, precisamente. ¿Ok? Así que, vuelvo a decir, la respuesta está en estos autores que te acabo de nombrar, me parece. Ahora, no es la única, pero son los que más se han ocupado de esto. O sea, la tendencia de las sociedades a la expansión de los poderes por la relación entre el grupo de presión y gobierno es conocida desde Adam Smith, no conocida, es analizada desde Adam Smith en adelante. Ahí está el punto, me parece. Yo no, es lo poquito que en este momento te puedo decir. Si alguno de los dos tiene algo para agregar, muchas gracias. Voy a tomar tu pregunta, pero la voy a mezclar un poco con una pregunta que subyacía al principio y no la contestamos, que es ¿qué se puede hacer? Sobrevuela en el liberalismo la palabra nostalgia. Sobrevuela. Y ahí hay un problema porque detrás de la idea de nostalgia está la percepción de que alcanzamos una cúspide y empezamos a decaer, ¿no? Y ahí hay un problema, varios problemas juntos. Yo claramente estoy formado en gran parte por Gabriel y se nota, ¿no? Ni hablamos de lo que íbamos a decir y terminamos en cosas muy parecidas. Pero yo creo que sí hay una dialéctica histórica, y no es la del marxismo, pero sí hay una dialéctica de la opresión del grupo contra el individuo o de la voluntad de subsumir al individuo al colectivo. Hay una dialéctica ahí. Marx la llevó después para la dialéctica de la plusvalía, etcétera, como decía Gabriel. Y por eso es que Gabriel retoma a Freud en los últimos años. Yo lo hice también sin ponerme de acuerdo con él. Porque detrás, yo creo que subyace detrás de ciertas ideas liberales de que el hombre cambió. Y de que el conocimiento de las ideas liberales lo llevaron al hombre a hacer algo nuevo. Y eso, paradójicamente, es una falacia que toma la izquierda. La idea del hombre nuevo. Entonces el hombre ya no es porque el hombre es nuevo. Lo cual llegó a la ingeniería de los totalitarismos a matar millones y millones y millones de personas. Pero también nos lleva a los liberales a creer que ahora el hombre es nuevo porque tiene iPhone y porque la riqueza y por todas las consignas que nos encanta refregarle en la cara a todos los otros. Y ahí hay un problema, porque detrás está esa cosa de pasado perdido. Y en realidad a lo que voy puntualmente es que la defensa de la libertad tiene que ser absolutamente constante. A lo largo del tiempo, y debe repetirse una y otra vez con una especie de mito de Sísifo, o en una especie de eterno retorno, en el cual tenemos que ser los vigilantes de la libertad a lo largo del tiempo, ya sea la generación de Gabriel y de Roja, la generación mía o la generación de estos chicos. Entonces no hay ninguna nostalgia a la que volver, porque jamás hemos conquistado absolutamente nada. De fondo lo que hay es una especie de minoría, y en eso voy a un psicólogo, a Solomon Asch. En esos experimentos que hizo hace décadas atrás y decía, solo el 20% de la sociedad se manifiesta frente al autoritarismo manteniendo sus ideas. 20% contra 80%. Lo habrán visto, lo googlean, son impresionantes esos experimentos. Porque parece que fueran actuados y no son actuados. Entonces, hay un 20% de la población que vaya a saber por qué. Gabriel me va a contestar por la gracia divina, los randianos van a decir por convencimiento racional, yo voy a hacer un mix, porque estoy en el medio. Hay un poco de todo, puede ser también como una especie de salto gelstático en el cual a uno le hace
Si usted me pregunta a mí por qué soy liberal, porque un día estaba en Santa Teresita, en un día de lluvia insoportable, en un lugar espantoso como Santa Teresita, y me puse a leer Fahrenheit 451, a los 15 años. Y me pareció un horror que viniera un tipo y me quemara los libros. Digo, ¿cómo van a quemar los libros? Lo único que tenía, soy hijo único. Me queman los libros. Y a partir de ahí dije, epa, hay algo que defender. Ahora, pensar que el declive de Estados Unidos... Muchachos, la libertad se ha alcanzado y perdido múltiples veces y les aviso una cosa, la vamos a perder de nuevo y la vamos a volver a conquistar. Entonces, ¿qué se puede hacer puntualmente, dada la descripción que hicimos hoy? Combatir el resentimiento. Ahora, combatir el resentimiento implica naturalmente, antes de empezar a hablar, entrar en empatía. Si adelante tengo una persona que tiene frío, hambre y miedo, lo peor que le puedo decir es la riqueza es buenísima. No va a pasar. Ahora, si yo empiezo a contarle la historia de mis abuelos, digo, mis abuelos eran pobres como vos y lograron salir. Eso es otra cosa, porque Gabriel me va a contestar desde la caridad, desde la psicología yo voy a hablar desde la empatía, que son cosas que van de la mano. Entonces, ahí está qué podemos hacer, empoderar. Y no hay que verse, y cierro con esto, no hay que verse lacerado porque ahora la palabra empoderamiento la tiene la izquierda. ¿Saben qué? El orden es espontáneo y no se pueden saber todas las variables del devenir. Si la izquierda ahora empodera a mujeres, por más que estén haciendo barbarie por ahí afuera, a la larga esas mujeres empoderadas van a mirar y decir, gracias, lo tuyo ya está, ahora sigo mi camino. Entonces hay que empoderar, quitar el discurso de resentimiento, y eso se hace día a día, nadie está en el llano. Tomo lo que decía Ricardo, nadie está en el llano en esto, ¿eh? Una conversación de mate cuando están tomando, viste, esto es rico. Y ahí empezás tranquilito, boca a boca, como hicieron ellos. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, no hay algo que hayamos perdido o a lo que no podamos volver. La vigilancia de la libertad va a ser hasta el último de los días en esta tierra, porque la naturaleza humana tiende naturalmente a la opresión. Es lo único que puedo aportar yo. Mi pregunta la acaba de contestar. Era, ¿qué se puede hacer? No, porque así se graba la voz. Felicitar a los expositores, ¿no? Pero fundamentalmente la ponencia de Ricardo Rojas, porque en el último congreso de Relial, 15 años, el primo chileno de Ricardo, Mauricio, dijo que un poco que las raíces del populismo están en las raíces ilegales del capitalismo. No sé cómo no lo echaron a patadas. Ya no lo van a invitar más, por lo menos. Entonces, yo pienso que Mauricio Rojas leyó el informe de Alain Battle del Financial Times cuando dijo que por qué Argentina no fue Estados Unidos en el mes de julio, diciendo que no es el populismo. Fueron 120 años de oligarquía. Pero yo lo traduciría mejor. No es los 120 años de oligarquía, son los 120 años de nacionalismo católico, diría nuestro amigo Armando Rivas. Concepto que él presenta, menciona, pero no trata. Por eso esta idea de ver el colectivismo desde esos nuevos liberales, Mitre, Sarmiento y compañía, y Vélez Sarsfield, que generaron el nacionalismo como primer colectivista, de cuales nosotros como liberales somos hijos, bueno, es lo que genera las raíces para que emerja el nacionalismo populista y después el peronismo. Es una reacción a ese primer nacionalismo que crean que es contrario a la Constitución argentina. La Constitución y los liberales de Mayo eran federales cristianos y estos eran nacionalismo católico, que era exactamente lo contrario. Muy bien tratado en la Edad Media por Guillermo de Ockham cuando dice la idea de darle vida a los universales. Los universales no existen. Entonces el catolicismo estaba generando eso, un universal que generaba ideas e imponía ideas. Por eso los franciscanos trataban a Juan XXII y a Tomás de Aquino como el anticristo prácticamente, porque daban vuelta a los principios básicos del cristianismo.
Así que los felicito. Este tipo de reuniones se deben seguir en el sentido de abrir esa puerta que habló Ricardo recién, entre la crítica al Código Civil de Alberdi, que es lapidaria, y esto se debe conocer. Nada más, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a cerrar con una pregunta. Parece que no tenés que ir. No, quería decir algo. Contestar. La verdad, tengo tentación de devolver el micrófono, pero ya no puedo. Me tendría que haber quedado callado, porque voy a decir algo que no les va a gustar. Hay diversos pactos políticos. El pacto político liberal clásico es un ideal regulativo, al cual debemos siempre tratar de llegar. Hubo un parecido en lo que dijo recién Mauricio y mi teoría del ángulo del 20-30%. Pero hay pactos políticos muy imperfectos de corto plazo. Y en eso a veces, eso ciertos liberales lo ven casi como una traición. Yo les quiero recordar que en 1942, el único autor católico laico que se opuso al fascismo, Jacques Maritain, dijo: si los aliados ganan la guerra, hay una oportunidad de reconstrucción. Fue muy mal interpretado porque parecía como que él estaba apoyando, en concreto, a personas y sistemas determinados, como que fuera un apoyo a los aliados en cuanto a su modo de actuar y de pensar. No, él decía, sencillamente, si ellos ganan la guerra, hay una oportunidad y una chance de ver qué podemos reconstruir a partir de ahora, porque si gana Hitler, nada, ¿ok? Bien. Paréntesis, yo estaba de acuerdo con Patton de seguir hasta Moscú, ¿no? Bueno, exactamente. Ahora, por lo tanto, si la pregunta es ¿qué se puede hacer? Yo diría que en la Argentina, esto es ultra opinable, por favor, no me vayan a matar, yo intento dar ahora un pequeño lazo de sesgo de optimismo frente a todas las malas noticias que me mandé. En la Argentina es necesario un mínimo pacto político que no es liberal entre al menos los que no son Venezuela. Ese es el mínimo pacto político al cual debemos tender, porque esa es la única oportunidad de ver si después de ahí podemos seguir para adelante. Por lo tanto, me parece que en este momento dramático no ha habido entre los no Venezuela la perspicacia política de ponerse de acuerdo frente a un eje de poder que es China, Rusia, Cuba y Venezuela, que van bajando y bajando, perfectamente predicho y efectuado por el Foro de San Pablo. Frente a eso, es muy encomiable. A ver, yo mismo puedo ir a Libertad a dar una conferencia sobre The Ethics of Liberty de Rothbard. Lo puedo hacer, pero proponerla como lo concreto para la Argentina en este momento me parece que es perder de vista la circunstancia política concreta en la que estamos. La circunstancia política concreta en lo que estamos es que en lo único posible en este momento en la Argentina es un pacto político de no Venezuela. Eso no es liberal, no va a ser liberal, pero es la única oportunidad de seguir para adelante. Por supuesto, si gana quien ya saben, se acabó todo, ¿ok? Salvo que la propia ineficiencia de ellos nuevamente genere la salida, ¿ok? Lo único que salva a la Argentina permanentemente de los autoritarios totales y completos es su propia ineficiencia. ¿Está? Por lo tanto, ahora, si eso no sucede, tenemos de vuelta una oportunidad para generar en 4 años un nuevo pacto político que no va a ser liberal, pero es la única oportunidad de salir del eje de Venezuela y poder lentamente reconstruir una Argentina que mínimamente comience a parecerse a Chile, ¿no? Es mínimamente, tal vez la solución, si
bueno, estoy tentado de decir, esto ya es medio en broma, también podríamos darle el país a Chile y punto terminado. Pero independientemente de eso, o abrirles la Patagonia, o dejarles la Patagonia, ¿no? Un desierto cruentamente así capturado por nosotros. Bueno, en fin, borren paréntesis de broma, no broma, lo que quieran. Lo que quiero decir es, esto sí es lo único que tengo para decirles de modo optimista, ¿no? Pero no es liberal lo que estoy diciendo, sencillamente es, discúlpeme la guarangada, es lo que hay. ¿Acá? Bueno, ya si no hay otra pregunta, para cerrar, primero agradecerle a Ricardo, a Mauricio y a Gabriel, y como una pequeña reflexión final, yo también no sé, el gusto en mi caso, algunos dirán que otro es la maldición de haber tenido a Gabriel y que te influencie tanto, yo lo tuve en el SEMA particularmente. No, justamente lo que te enseña Gabriel siempre te dice lo mismo, te termina la clase y dice, puedes estar en contra de todo lo que dije ahora. Y creo que eso es una noción básica de nuestra actividad como seres humanos. No perder la importancia de la pluralidad, que es aquello que el populismo detesta. Y ya que estamos bíblicos hoy, hay una frase que el otro día la escribí en un artículo que publiqué para el blog Estudiantes por Libertad, que es lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar al otro, primero hay que conocerse a uno mismo y hay que conocer su independencia, su individualidad y su capacidad de crear, como decía Arendt. Así que muchas gracias a todos por venir.